Continuamos con Líder Noticias, correspondiente hoy lunes 23 de diciembre del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Seguimos en cabina con nuestro amigo Andy Reina, precisamente terminábamos una importante entrevista enfocada básicamente en temas políticos. Andy Reina, coméntanos qué te parece nuestra realidad nacional en esos días que ya estás aquí en nuestro país. Sí, la verdad es que Marjorie ha tocado, por ejemplo, muchos temas sensibles y la verdad es que es bastante contradictorio, ¿no? Porque siempre desde los medios muchas veces nos dan la sensación de que todo va bien, de que el sistema funciona, de que el Perú pues crece y avanza, y sin embargo cada vez que hacemos un análisis de la realidad nacional, lo que nos sale todo es malo. Lo que nos sale es crisis, es agobio, es precariedad, es muerte. Y es importante decirle a la gente que, por ejemplo, hay encuestas, ¿no? O encuestadoras que se dedican a intentar modificarnos esa información, ¿no? Diciéndonos de que ha bajado la pobreza en el Perú, de que hemos mejorado en diversos sectores, pero... O sea, si analizamos con profundidad nos damos cuenta que eso es falso. Exacto, es falso, y la sensación de las personas es algo que no se puede modificar, ¿no? Esta semana, por ejemplo, lo que ha pasado en Lima hace unos días con los dos trabajadores de McDonald's, los jovencitos, ¿no? Es una radiografía, o sea, es una foto terrible de lo que es la realidad nacional, de lo que es la realidad laboral en el país, ¿no? Dos jóvenes, muy jóvenes, teniendo que trabajar casi 12 horas o más de 12 horas muchas veces por las noches. Para una transnacional. Para una transnacional. Imagínate. O sea, hace un año o 2 años creo hubo el incendio en las Malvinas y murieron unas personas en este container que vimos todos, de una manera desgarradora, sacar la mano y pidiendo ayuda y que no se le pudo dar, ¿no? Y se acusó que a los informales, que no tenían cuidado con nada, que estaban súper desorganizados, que eran súper problema. Ahora estamos hablando de una multinacional, una de las empresas más ricas del mundo, quizás la segunda marca más conocida en el mundo después de Coca-Cola es McDonald's, ¿no? Entonces, esta empresa, que no puede haber una empresa más formal que McDonald's, es la que explota a los trabajadores, y como esta, muchas más, ¿no? Por ejemplo, lo que se quejaban es de que no hay más personal en Sunafil para que vayan a hacer la fiscalización. Sin embargo, en 365 días del año fácilmente han tenido pues para pasearse pues que unas 300 empresas mínimo, ¿no? O ya 250 mínimo, ¿no? Claro, grandes, de empresas grandes. Sin duda, el problema sin duda es también de voluntad, ¿no? Exacto. Si vemos que los empresarios, los grandes empresarios de este país, ¿no? Como por ejemplo los del Grupo Romero, dan a los candidatos 3,5 millones para sus campañas, eso no es gratuito, ¿no? Entonces aquí se está buscando algo. ¿Qué se está buscando? Pues la flexibilización de las leyes laborales y que se permita este tipo de abusos sin ningún castigo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que esa empresa pueda tratar a sus trabajadores así, llevarlos hasta la muerte? ¿Qué quiere decir? Que los peruanos somos números, somos cosas en las cuales se nos puede maltratar y abusar y exprimir, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes. ¿Hacia dónde vamos con este sistema, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo con este sistema? Y es necesario que nos detengamos a reflexionar, que tomemos cartas en el asunto y que nos digamos, oye, pues no, la cosa no está tan bien que digamos, ¿no? Y tenemos que hacer algo para cambiar, porque si seguimos igual, eso no va a cambiar, Gina. Efectivamente, ¿no? Y por ejemplo, viendo ya nuestra realidad, acá se están instalando empresas grandes. En Guaral hay varias empresas grandes. ¿Quién las fiscaliza? Sí, o sea, hay empresas de tiendas de ropa, tiendas de electrodomésticos grandes. O sea, ¿quién las fiscaliza, no? Claro, y otra de las grandes empresas, o quizás medianas, que se han venido instalando en la provincia han sido las procesadoras, y creo que en estas procesadoras pues los derechos laborales están ausentes absolutamente, ¿no? Creo que es que
tenemos una fiscalización de esas empresas? ¿Cómo son las condiciones ahí? ¿Se le paga suficientemente? Yo creo que no. Creo que hay un grave problema y ese es el problema de que nuestra Constitución, de que nuestras leyes están enfocadas simplemente a que la gran empresa genere muchos recursos, pero olvidando a los trabajadores, ¿no? Yo vuelvo a insistir otra vez que algo que me choca mucho es, por ejemplo, la rueda de prensa de la presentación de la Semana de Chancay, ¿no? Yo conté las palabras, conté cuántas veces se dijo la palabra empresario y emprendedor, y fueron más de 30. Y sin embargo, no se dijo en ningún momento la palabra trabajador, ¿no? Entonces aquí hay un desbalance, a pesar de que los trabajadores somos más, somos muchos más, Claro. y no se nos toma en cuenta, no se nos llama, no se nos pide la palabra, entonces no tenemos una participación digamos, en el juego del poder, ¿no? Entonces Claro, ahí hace falta. Y eso que existen varios organismos, ¿no? Está la Dirección Regional de Trabajo, está el Consejo Nacional del Trabajo, está la SUNAFIL, que es la fiscalización, están los sindicatos. Sin embargo, parece que la situación más bien va empeorando, ¿no? En vez de ir mejorando con los años. Sí, sin duda, este proceso cada vez es peor, como tú lo dices, ¿no? Cada vez la precariedad es más evidente, ¿no? Y quizás, como tú mencionas, hay muchos organismos que desde el Estado deberían tener ese papel. Pero claro, si tenemos un Estado que podríamos decir casi secuestrado por el poder económico, es muy difícil que desde esas instancias se genere esta fiscalización, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda asociarnos entre nosotros, ¿no? Hace poco tuvimos aquí en Chancay, en la provincia de Huaral, un enfrentamiento entre sindicatos, ¿no? Y deberíamos investigar por qué se generó este enfrentamiento, de dónde vienen el hecho de que hayan dos sindicatos iguales, por qué se busca criminalizar a los sindicatos, ¿no? ¿De dónde viene este boicot? Porque evidentemente los trabajadores lo que debemos hacer es asociarnos entre nosotros para poder defender nuestros derechos, porque si no vamos a ser explotados absolutamente. Sí, es una situación bastante delicada que lamentablemente la estamos viviendo y la notamos más cuando pasan tragedias como la que nos estabas hablando al inicio del programa o al inicio de esta conversación. ¿Qué expectativas para el 2020? Por ejemplo, en el tema laboral, Andy, ¿qué piensas tú al respecto? Bien, yo coincido con Marjorie en el sentido de que si no somos capaces de cambiar la Constitución y por ende, digamos, los parámetros generales de la política económica, no vamos a avanzar mucho en cambiar este tipo de reglamentación laboral. Creo que las reglas actuales están hechas para ello. Ahora mismo el gobierno está preparando una reforma laboral en el cual se va a flexibilizar aún más. Y yo pregunto y le digo a los oyentes, ¿cómo un trabajador puede plantearse, por ejemplo, comprar una casa, pedir un préstamo a largo plazo, si no tiene un contrato fijo o no tiene un contrato seguro? ¿Cómo la va a pagar, no? Teniendo en cuenta ya los altos intereses, ¿cómo puede tener ese trabajador paz en su vida si tiene que estar siempre pendiente de si lo van a despedir? ¿Cómo puede exigir que se respeten sus derechos si siempre va a tener la espada de Damocles encima porque le van a decir, bueno, pues tú no tienes un contrato fijo y te puedo echar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando este gobierno, está buscando flexibilizar aún más, llevar al límite esta ideología neoliberal, y la verdad es que es bastante peligroso para nosotros. Yo el 2020, la verdad es que no es muy prometedor si no cambiamos estas cuestiones, ¿no? Si no cambiamos esta Constitución. Espero que en estas nuevas elecciones, el 24, se refuerce un poco más. El 26 se refuerce un poco más esta postura. Es cierto que solo van a estar un año, pero que comience ya a reforzarse esa postura de cambio de reglas, porque es necesario y es necesario de manera urgente. Claro, ¿no? Bueno, y en el tema económico, ¿cómo avisoras el 2020? ¿Qué piensas? Se están dando algunas facilidades a los gobiernos locales y regionales para que puedan concretar obras, ¿no? En los próximos meses, con la finalidad, dice el gobierno o el presidente, de mover la economía, sí, ¿no? ¿Qué piensas? ¿No? A ver, hace poco también pues se mencionó lo de que pues los gobiernos locales ni siquiera son capaces de utilizar todo el presupuesto, ¿no? Y eso también nos dice de que hay un déficit
de formación, de educación, de capacidad, porque no somos capaces de plantearnos proyectos que puedan llegar a su fin y que puedan ser aprobados en un ministerio, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho más en ello, pero claro, si tenemos padres que no tienen un buen trabajo, que no tienen el suficiente tiempo de educar a sus hijos, pues sus hijos no van a poder acceder a estudios y no vamos a poder tener a esos jóvenes trabajando para el poder local, ¿no? Entonces es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Exacto. Es necesario cambiar estas reglas, es necesario cambiar esta constitución y el tema económico en nuestro país, desgraciadamente, depende mucho también de lo que pasa en el exterior, ¿no? Ahora mismo tenemos una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, no sabemos cómo vamos a salir parados de esta guerra porque nuestra economía es absolutamente dependiente, no creamos absolutamente nada, entonces ese tema también es algo que viene de la Constitución, ¿no? Porque esta Constitución desindustrializó, éramos un país poco industrializado, casi nada, pero la desindustrializó. Hace poco estaba hablando con mi abuelo y mi abuelo me decía, bueno, pues yo trabajaba en una fábrica de colchas en Chancay. O sea, había una industria de colchas. Se utilizaba el algodón que se creaba aquí, se cosechaba aquí y se utilizaba para hacer colchas. Hoy no, pues hoy no tenemos nada. Estamos hablando de hace 50 años había una industria. Hoy no la hay, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha desmantelado este país? Estamos firmando tratados de libre comercio con países mucho más ricos que nosotros, mucho más preparados, que llegan aquí y destruyen la industria. Claro, por ejemplo, recordábamos cuando el primer TLC creo que se firmó con Estados Unidos y hubo una corriente muy fuerte, ¿no? del sector de la izquierda cuestionando eso. Sin embargo, se firmó por encima de eso y ahora están firmándose TLCs con todos los países posibles, ¿no? Como si eso fuera la mejor opción, ¿no? Claro, o sea, los TLC van a favorecer a un pequeño grupo porque van a poder exportar cuestiones primarias, pero sin valor agregado, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar siendo este país primario exportador en el cual vendemos metales, vendemos harina de pescado, vendemos verduras, vendemos frutas, pero luego pues los teléfonos, los coches, las computadoras, todos tenemos que comprarlo allí y tenemos que gastar mucho oro para comprar un teléfono, mucha plata para comprar un ordenador, ¿no? Y eso va generando una desigualdad y no tenemos un plan que nos diga, bueno, sí, a partir de ahora nuestro país va a comenzar a tomar las cosas en serio y a industrializarse, pero bueno, no tenemos absolutamente ningún plan con respecto a ello. Claro, Andy, muchísimas gracias por estas opiniones que siempre son importantes para nosotros aquí en Líder Noticias. Un mensaje final que nos quieras dejar, esperamos contar contigo antes de que termine el año para seguir conversando, nos gusta mucho que nos estés acompañando aquí en Líder Noticias. Tu despedida el día de hoy. Sí, bueno, otra vez repito mi agradecimiento a tu persona por invitarme. Yo la verdad estoy a tu disposición para venir siempre. Y nada, a los chancayanos decirle que en primer lugar que pasen unas bonitas fiestas de fin de año. Exacto. Creo que es momento para estar con la familia, para disfrutar. Ya llegó el verano, el sol y disfrutar forma parte de la vida también, ¿no? No todo va a ser trabajo. Y nada, para este 2020 que se preparen, que tomen conciencia, que se inmiscuyan en los temas públicos, porque solo de esa manera vamos a poder cambiar nuestra realidad individual, ¿no? No podemos cambiarla de una manera aislada, todos pertenecemos a una sociedad y la sociedad es la que nos va a dar la salida para mejorar nuestro día a día. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con el joven chancayano Andy Reina. Estamos finalizando la presente edición de Líder Noticias, agradeciéndole siempre por su preferencia. Continúe con nuestra programación. Hasta aquí, toda la provincia se informó de los acontecimientos.